Mi nombre es Diana Hernández Hernández. Les voy a hablar acerca del tema de fisiocracia. ¿Qué es la fisiocracia? Bueno, pues en un momento lo vamos a ver y te explicaré cómo y en qué consiste fisiocracia. Puesto que los griegos decían que la fisiocracia de las leyes humanas debían de estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Esto está relacionado con la idea y las ideas con las actividades agrícolas, la naturaleza, y pues posibilita el producto obtenido, que sean mayor los insumos utilizados en la producción, surgiendo de un excedente económico. Asimismo te preguntarás, ¿cómo surgió la fisiocracia? Pues la fisiocracia surgió en el siglo XVII, fundada por Francis Kirchner en Francia. Él fue el primer economista, quien empezó a ver y a valorar principalmente su teoría iba basada en la población, en el estudio de la sociedad, el comportamiento y la... Para Kirchner decía que la fisiocracia era una escuela del pensamiento económico. Que esta idea llevaba consigo la generación de una nueva economía para una vida cómoda y la satisfacción de necesidades. Para que un sistema económico funcione de manera adecuada se necesitan diferentes elementos, como lo son las necesidades, los bienes y los servicios, los problemas centrales de la economía, actividades económicas, los factores productivos. Sus factores productivos eran tierra, trabajo, capital y organización, los agentes económicos de empresas, familias y gobiernos, los sectores económicos, agropecuarios, industriales y de los servicios. Pues fue así cuando Keynes denominó y dijo que el sistema económico es el conjunto de acciones que contribuyen a la situación económica de la sociedad y el desarrollo de la misma, que se realizan diferentes actividades económicas o de comercio para ir generando dinero, así como impuestos, un sistema de problemas económicos, tal vez no como la escasez, mediante la asignación de recursos y productos limitados. Después de que Kirchner nos habló del buen funcionamiento del sistema económico, estaría asegurado sin la intervención del Estado. Su doctrina quedó resumida en la expresión de laissez-faire, el origen del término fisiócrata que proviene del griego, en el cual él nos quería expresar. Ya lo íbamos comentando, él nos hablaba del laissez-faire, pues te querrás preguntar qué significa. El laissez-faire era una expresión francesa que significaba dejar de hacer, dejar pasar, una práctica que se caracterizaba por una abstención de dirección o inferencia, especialmente con la libertad individual de la elección o acción. Su doctrina se pone más a la injerencia gubernamental en asuntos económicos y permite así la asignación más insuficiente de recursos en su economía. Las únicas regulaciones gubernamentales que existían serán para proteger los derechos individuales de las personas y la propiedad, nada más lográndose así una absoluta libertad de economía, en el cual para él la economía era un completo y puro controlado, no regulado. Lo que él peleaba mucho era el libre comercio, la libre manufactura, bajo nulos impuestos, libertades de contratos, libertad de comercio, cero aranceles y subsidios, que no hubiera privilegios especiales. No hay límites mínimos y máximos a los precios, bienes y servicios, ya que establecían por la oferta y la demanda. Cuando inicia la oferta de la demanda, ¿qué quería decir con esto? Pues que quería un libre comercio, un intercambio internacional y la competencia entre los ciudadanos de todos los países, tratándose directamente uno con otro, como parte y forma de creencia que los gobiernos no deben inferir en la vida de las personas. No se debe interpretar el dejar de hacer o dejar pasar. No significa hacer absolutamente nada, ya que en Francia es una doctrina pasiva, ya que los fisiócratas significa dejar a la persona de campo en libre y realizar sus actividades. Sin temor alguno, sus intereses chocaban entre ellos, entre sí,
o perjuicios a terceros. Lo único en lo que él interviene, el Estado determina todas clases de trabas. Asegura que el derecho de la propiedad, sin temor alguno, sus intereses y atentar contra las que opriman los derechos y las leyes de orden natural. Pues también él usaba como para referirse al capitalismo. El capitalismo se le considera todo aquel orden o sistema social de económico que se encuentra en un constante movimiento. Derivado de esto, el usufructo de la propiedad privada sobre el capital de la herramienta de producción. Entonces, más sin embargo, con nosotros lo que queríamos lograr era el libre comercio. Bueno, pues bien, para continuar, ahora te hablaré de las características de la fisiocracia. Te haré mención de una de ellas. Una de las siguientes es la industria que no forma valores, únicamente transforma, lo que no existe en algún reglamento de estos procesos. Otra de sus características es que la rama importante en la que debía imponérsele contribuciones era la agricultura. La sociedad humana se regía únicamente por leyes naturales y éstas no podían ser nunca modificadas por las leyes del Estado. Él igual también decía que sus características son sus principales era disfrutar el orden natural de las cosas, de los beneficios, otorgando la propiedad, el derecho a poder a trabajar, el derecho de libertad para seguir de interés personal, las riquezas que respondían siempre al orden de la naturaleza de las cosas. Esas se sujetaban a un control estatal. Consideraba a los comerciantes y a los artesanos improductivos, pues para ellos las riquezas únicamente provenían de los agricultores. Los fisiócratas fueron siempre considerados como padres de las ciencias sociales. Fueron los principales en utilizar el método científico para lograr hacer una investigación de los fenómenos. Entonces, para esto él decía que la fisiocracia es una respuesta del mercantilismo y que aún así es bien definida como el libre cambio y el interés individual. Pues que iba más basado. Él se preocupaba más en las ventas, en la producción, pero iba más ahí enfocado a la agricultura. Una de sus explicaciones a este paradigma se encuentra en los hechos de que debía un régimen reinante de estas que prohibía la libertad de expresión y la crítica hacia los absolutos cometidos por miembros del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que él quería la separación de comercio, de Estado, comercio. Bien, pues que el Estado no tuviera que ver con el comercio. Ahora hablaremos de los principales pensadores, cuáles fueron sus aportaciones, en qué año, y pues te explicaré algunas de la importancia de sus teorías, en qué consistían. Para esto te continuaremos para explicarte lo siguiente. Bien, aquí hablaremos de uno de los pensadores, que fue de Robert, que él nace en París en 1727. Él salió de una familia notable con experiencia política. Fue un economista y político francés. Abandonó la carrera eclesiástica un poco antes de su ordenamiento. Escribió varias de obras y teorías económicas, como reflexión sobre la formación y la distribución de las riquezas. Esta fue una de ellas, fue en 1766, y o sobre la libertad del comercio de grano, que fue en 1770. Y en 1774, Luis designó un autor general. Durante los 2 años que permaneció, el cargo introdujo numerosas reformas, muchas de ellas orientadas a la abolición. Y él hacía mención que los privilegios eran más para los terratenientes, cuyas intrigas provocaron su destitución. Para él refería más a los ahorros, es decir, que el exceso de los ingresos sobre el consumo son suministros para los terratenientes, cuando la satisfacción de sus necesidades no requieren totalmente de sus ingresos. Él trataba de que los terratenientes no tuvieran tanto poder y que el pueblo también tuviera un ingreso económico, así como un modo de ahorro.
Bueno, continuaremos, te hablaré del siguiente representante. Bueno, otro de los grandes y no más importantes es Kirchner. Francisco Kirchner, que fue un economista francés de la escuela Fisiócrates, siendo un profesión médico cirujano, creado en la escuela de la Fisiocracia, en el que sostenía que la agricultura era lo único, el medio que generaba riqueza en un país, basándose en las experiencias de Inglaterra. Bueno, pues ya lo habíamos mencionado, él en su teoría lo más relevante que él mencionaba era que la agricultura era lo que mayor riqueza tenía, la que era un generador más de un ingreso económico. Pues es Francisco Kirchner como líder intelectual de la fisiocracia, pues en 1758 publicó una de sus obras más importantes, titulada Tablet Económico, que significaba cuadro económico, que tuvo una gran aceptación en el ambiente de la época. Otras obras de Keynes fueron Agricultores en 1756, Cereales en 1757 y El Derecho Natural en 1765. Keynes comenzó a interesarse por la economía cuando tenía 60 años, al parecer porque había acumulado grandes extensiones de tierras. Por eso es el que él le veía más valor a la agricultura. Bueno, pues una de sus obras que más resaltó de Francisco Kirchner fue la tabla económica, que este es un diagrama que explica los flujos de dinero y los bienes que contribuyen al núcleo básico. Una de la economía se basa en la existencia de una estructura social determinada de la tierra y la posesión de terratenientes, pero lo que cultivaban los agricultores tienen un arriendo y que constituyen a la clase productiva. Su postulado principalmente es que solo la agricultura puede producir excedentes y muestra cómo se distribuye en un excedente. Parte de este conservan los agricultores y otra va a los propietarios y otra a la clase estéril. ¿Qué quiere decir? Pues a los que tenían menos dinero o más pobres. O a la prole, como antes se le mencionaba. Bueno, pues en la descripción te haré una pequeña descripción de él cómo clasificaba el cuadro económico o tabla económica, como fue nombrada su teoría. En la descripción de esta, Kirchner decía que había tres clases sociales: agricultores, que eran la clase productiva; una de la clase estéril estaban involucrados artesanos, comerciantes, fabricantes y profesionistas; y una de las clases propietarias eran los terratenientes. El objetivo que él tenía en el cuadro económico no era describir la distribución de la renta o en la economía, sino describir cómo circulaban las rentas y generar lo que era el producto neto de un sector a otro. Como lo puedes observar, te muestra una imagen donde a gran margen te especifica el cuadro económico. Te habla de los agricultores, artesanos, propietarios. Asimismo, pues como ya te mencioné antes, que involucra a uno de ellos. Te hablaré de las críticas y bueno, y de grandes críticas que tenían pues los pensadores. Ellos decían que un argumento crítico que podían señalarse de la escuela fisiócrata es en cuanto al valor, es decir, que la afirmación de que exclusivamente las tierras es la causa y el origen de la riqueza, lo que ha sido totalmente la desautorizada por los hechos, ya que los países se han dedicado ponderablemente a la producción agrícola. Son los más pobres en este sentido. Hoy en día contemplan a la industrialización con el medio desarrollista y a los económicos contemporáneos. Se ha dejado prioridad en las actividades agrícolas. De esta manera, los fisiócratas nunca aprobaron la teoría del producto neto. Entonces, no es cierto que los agricultores multipliquen las riquezas y el resto de las ramas solo la agreguen. Esta fue una de las críticas que dieron a la teoría de Kirchner. Pues más bien, aquí fue donde dijeron, pues espera, no siempre la riqueza está en la agricultura. ¿Qué quiere decir con eso? Quisieron resaltar algunas otras, como ya te mencioné, que fue la industrialización.
Bueno, pues con esto finalizamos nuestra exposición. Espero y te haya interesado, hayas aprendido un poquito más del tema de fisiocracia y te haya quedado claro en qué estaba basado, en qué consistían. Te agradezco tu atención.